Continúan las noticias en France 24. Actualizamos los titulares del mundo ahora. Mi nombre es Ángela Gómez. Llegó a su ocaso la guerra contra Irán, mientras reportes de medios dicen que Estados Unidos y la República Islámica están por firmar un memorando de entendimiento. Teherán niega las versiones y dice que hay peticiones inadmisibles, pero Donald Trump afirma que si no hay acuerdo, volverá a atacar con toda su fuerza. Hay 4 muertes en Líbano por un nuevo ataque israelí contra el valle de Bekaa. Tel Aviv dice que sigue apuntando a objetivos de Hezbollah en sus continuas violaciones del alto el fuego, mientras medios estatales afirmaron que el impacto fue sobre la casa del alcalde, matándolo junto a 3 familiares. Tenemos el reporte. Y la OMS aumentó a 5 los casos confirmados de hantavirus a bordo del crucero que, según el gobierno español, atracará el próximo sábado en Tenerife, pese a las quejas del presidente regional de las Islas Canarias. Allí los ocupantes, que por ahora son asintomáticos, serán atendidos y repatriados a sus países. Además, en este bloque iremos en directo a México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum le restó importancia a la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y descartó que esto impacte la relación con el gobierno de Pedro Sánchez. También hablaremos sobre las denuncias acerca de redadas tipo ICE en la capital mexicana. Esto en minutos. Primero el informativo. Estas son las noticias. Las esperanzas de que termine la guerra van a la par de las amenazas entre Estados Unidos e Irán. Mientras el medio estadounidense Axios indicó que los enemigos se acercaban a un memorando para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Hormuz, el presidente Trump amenazó de nuevo con reanudar sus bombardeos contra el país de mayoría persa si no hay acuerdo. Washington está esperando la respuesta de Teherán, mientras el ministro de Asuntos Exteriores iraní se encuentra en China, país impactado por el bloqueo petrolero y que también visitará el propio Trump. Informe de William Gasso. Una operación pausada y Donald Trump que pierde paciencia. Según el medio Axios, la Casa Blanca cree estar cerca de alcanzar un acuerdo con Irán sobre un memorando para poner fin a la guerra y definir el marco de negociaciones más amplias. Esto luego de anunciar la suspensión 2 días después de anunciado del proyecto Libertad para guiar barcos varados en el estrecho de Hormuz. Pero Washington todavía espera la respuesta de Teherán a su última propuesta para poner fin al conflicto. Y Trump amenazó con reanudar los bombardeos y las operaciones en Hormuz. Asumiendo que Irán acepte cumplir con lo acordado, lo cual es tal vez una suposición muy optimista, la ya legendaria Operación Furia Épica terminará y el bloque de gran eficacia permitirá que el estrecho de Hormuz quede abierto a todos, incluido Irán. Si no aceptan, comenzarán los bombardeos que lamentablemente serán de una magnitud e intensidad mucho mayores que antes. Sin embargo, los medios iraníes no comparten este optimismo. La agencia de noticias Tasnim, citando una fuente anónima, habla de disposiciones inaceptables para la parte iraní en la propuesta estadounidense. De visita en China, el ministro persa Abbas Araghchi no dio avances sobre la respuesta oficial a Washington, pero aseguró que Teherán solo aceptará un acuerdo de paz con Estados Unidos si es justo y completo, y precisó que la cuestión del estrecho de Hormuz sigue siendo un punto clave de un eventual acuerdo. También se discutió el tema del estrecho de Hormuz, que fue uno de nuestros temas de debate más importantes, y la necesidad de respetar los derechos de la República Islámica de Irán junto con todos los puntos de vista existentes. En paralelo, Israel indicó desconocer que Estados Unidos e Irán se acercarían a un acuerdo y dijo estar preparándose para más combates. La última ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán tuvo lugar en Islamabad, capital de Pakistán, los 11 y 12 de abril, pero terminó sin acuerdo. Y el portaaviones francés Charles de Gaulle y su escolta transitaron por el canal del Suez rumbo al Golfo de Adén, en preparación para la iniciativa multinacional de seguridad del estrecho de Hormuz. El Ministerio de Defensa galo dijo que las Fuerzas Armadas francesas operan en una postura defensiva desde el 28 de febrero y colaboran con Reino Unido y sus socios para ayudar a restablecer la navegación en el estrecho de Hormuz. Charles de Gaulle tendría la misión de escoltar barcos mercantes una vez sea reabierta la ruta. Y vamos ahora a Líbano porque un nuevo ataque israelí en el valle de Bekaa dejó 4 muertos.
El ejército israelí afirmó que atacó objetivos de Hezbollah en el sur tras advertir a los residentes de una docena de localidades que evacuaran. Los medios estatales libaneses indicaron que el ataque alcanzó la casa del alcalde, causándole la muerte a él y 3 miembros de su familia. Mientras tanto, en los suburbios de Beirut, la frágil tregua ha permitido un retorno parcial de la población. Nos cuenta nuestra corresponsal Etel Bonet. Mientras en el sur del Líbano la tregua se mantiene solo sobre el papel, en los suburbios del sur de Beirut, la pausa ha permitido un retorno parcial de las familias y la reactivación de pequeños comercios. Sin embargo, la destrucción sigue siendo evidente y la posibilidad de que el alto el fuego se rompa mantiene a muchos libaneses en un limbo de incertidumbre. La calma sigue siendo frágil. Desde el 2 de marzo, más de 2.700 personas han muerto por ataques israelíes en una campaña que no se ha detenido del todo pese a la tregua el 17 de abril. Durante la jornada de hoy, los bombardeos han continuado en el sur, incluyendo el uso de munición de fósforo blanco en al menos 2 localidades. La presión también se traslada a la población civil y el ejército israelí ha ordenado la evacuación de una decena de localidades repartidas entre el sur y el valle de la Bekaa, ampliando el alcance de sus advertencias, incluso en zonas que habían quedado relativamente al margen en las últimas semanas. En la Bekaa, un ataque aéreo israelí alcanzó la localidad de Cellada en un bombardeo poco habitual desde la entrada en vigor de la tregua. 4 personas murieron, entre ellas el responsable municipal, su esposa y 2 de sus hijos. Un residente permanece todavía desaparecido bajo los escombros. Y en el sur, los ataques también han alcanzado a quienes intentaban socorrer a las víctimas. Un bombardeo golpeó un punto donde se concentraban paramédicos, causando un muerto y varios heridos. Poco después, otro ataque impactó contra el equipo que acudía a socorrer. Una dinámica que vuelve a poner en cuestión los límites de esta tregua. En Ucrania se registraron ataques rusos a pesar del alto el fuego informado por Kiev. En Sumy, drones impactaron contra una guardería matando a un civil e hiriendo a otros 2. Mientras en Kharkiv, otro par resultaron heridos por más agresiones de Moscú. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que hubo 1.820 violaciones por parte del Kremlin. Ramiro Cueva Arberena nos amplía. Nuevos ataques en Ucrania pese a la tregua. En la ciudad de Sumy, en el norte del país, una agresión de drones rusos impactó contra una guardería, dejando muertos y heridos, informó el Servicio Estatal de Emergencias. Un habitante describió la secuencia. Está cerca de mi casa, junto a la puerta abierta. El primer impacto fue ahí. Y al cabo de un rato hubo un segundo. La metralla voló por todas partes y mi coche fue alcanzado. Además, también se registraron algunos heridos como consecuencia de otro ataque ruso en Kharkiv. Autoridades ucranianas también dieron cuenta de cientos de drones y 3 misiles lanzados por Moscú durante la noche. En sintonía, el presidente Volodymyr Zelensky denunció que el alto el fuego fue violado en reiteradas ocasiones por el Kremlin, un cese propuesto por Kiev que no fue aceptado por Rusia. El ejército ruso ha continuado con acciones de combate activas y bombardeos terroristas durante esta jornada. La elección de Rusia es una obvia negativa al silencio y a la preservación de vidas. En total, hasta las 10 de la mañana, el ejército ruso ha cometido 1.820 violaciones del régimen de silencio, bombardeos, intentos de asalto, ataques aéreos, uso de drones. Por su parte, la agencia de noticias rusa TASS advirtió que el Kremlin se prepara para provocaciones de Kiev cuando se desarrolle el desfile del Día de la Victoria, cuando esté vigente la tregua del viernes y sábado, afirmada por Moscú pero no reconocida por Ucrania. TASS aseveró que podría tratarse de agresiones directas o de presuntos montajes de ataques en suelo ucraniano para culpar a Rusia. 2 ambulancias aéreas despegaron de Cabo Verde con 3 pacientes a bordo evacuados de un crucero sospechoso de ser un foco de antivirus. En paralelo, el gobierno español indicó que el barco se dirigirá a la isla de Tenerife para que los demás sean evacuados y repatriados a sus países de origen. Una decisión que no conviene a las autoridades locales, que denuncian falta de información sobre la gravedad de la situación. Y la OMS confirmó que son 5 los casos confirmados a bordo. En esta embarcación de rescate, 2 tripulantes enfermos y un caso contacto. Están evacuados del buque de crucero MV Ondios, donde se declaró un brote de hantavirus. Los pacientes serán trasladados a Países Bajos, mientras que el buque se encaminará hacia la isla española de Tenerife para atender a los demás pasajeros, como lo solicitó la Organización Mundial de la Salud. Fue por la tarde cuando la Organización Mundial de la Salud nos indicó que por
criterios de seguridad y por criterios de salud pública, donde teníamos que llevar el barco a nivel europeo y a nivel de seguridad de salud pública, era a Canarias, que era el puerto más cercano que garantiza las mejores condiciones de seguridad. Desde el domingo, unos 150 pasajeros están varados frente a las costas de Cabo Verde y esperan llegar a Tenerife dentro de 3 días. El gobierno español precisó que los pasajeros extranjeros serán repatriados siguiendo el mecanismo de protección civil europeo. Sin embargo, las autoridades de las Islas Canarias expresaron su oposición a la acogida del buque de crucero. Culpan al gobierno nacional de suministrar poca información sobre la gravedad de la situación a bordo y la falta de protocolos sanitarios. No entendemos a qué obedece y necesitamos que alguien nos lo explique, porque evidentemente tenemos la obligación y necesitamos saber qué está pasando en ese buque, el nivel de contagio, la cepa, porque evidentemente tenemos que velar también por la seguridad de los profesionales de la sanidad que tengan que hacerlo. En la mayoría de los casos, el ontavirus se transmite de ratas a humanos y provoca fiebre y dificultad respiratoria. Sin embargo, en este caso se identificó la cepa del virus llamada ondina, que puede transmitirse entre personas en caso de contacto estrecho y prolongado, informó la OMS. Y en un cambio de tema, finalizamos con deportes porque ya está todo listo en Múnich para el partido de vuelta de la semifinal de Champions League. El Bayern y el PSG esperan reeditar el apasionante partido de la semana pasada, que tuvo 9 goles y fue considerado uno de los mejores del año. Para los detalles está nuestra enviada especial a Múnich, Natalia Ruiz Giraldo. Saludo para ti, Natalia. ¿Cuál es el ambiente en la ciudad alemana y qué expectativas hay sobre el juego? Muy buenas tardes, pues un gran ambiente que ya está calentándose en este día donde ha habido bastante lluvia, pero ya aquí está punteando el sol. En todo caso, ustedes ven, uno mira aquí a izquierda, a derecha, lo único que se ven son camisetas rojas del Bayern Múnich. De hecho, los dirigentes del equipo que le pidieron a la gente que venga justamente vestida de rojo, así que bien podría ser un infierno tremendo, un infierno rojo para el Paris Saint-Germain. Pero ellos no van a estar solos, unos 3.700 hinchas parisinos también decidieron viajar para estar aquí con su equipo, algunos de ellos en el tren de camino a París, aquí a Múnich. Un muy buen ambiente en realidad y por supuesto pues 75.000 personas que van a estar llenando las gradas de este estadio. Muchísima atención, muchísima expectativa que ha generado este partido, esperando que se pueda ver tanta magia como la que se vio en el partido de ida la semana pasada en París. 5-4, es una pequeña ventaja la que tiene París, un solo gol de ventaja y eso no se espera sea suficiente. Luis Enrique, el entrenador de los parisinos, simplemente dijo: aquí vamos a necesitar al menos 3 goles y yo no vine aquí a defender, vine aquí a atacar. Ese es el ADN de este equipo, pero también es el ADN del equipo dirigido por Vincent Kompany, el belga, quien ha puesto al Bayern Múnich como uno de los mejores equipos del continente europeo. Eso es lo que hemos visto y él dijo: espero mucho más de mis jugadores y espero además dejar un recuerdo para siempre a toda la hinchada de este equipo bávaro. En todo caso, un gran ambiente, un partido también que se espera bastante difícil. Hay muchas cosas en juego, por supuesto, ese tiquete, ese paso a la final de esta Liga de Campeones. Paris Saint-Germain, que está defendiendo su título, primera vez conseguido aquí y conseguido además aquí en este estadio que ustedes ven a mis espaldas cuando ganaron 5-0 al Inter de Milán. Pero por ahora tendrá que jugar antes este partido ante un Bayern Múnich que, como les decía, tiene uno de los mejores ataques del mundo, con por supuesto el colombiano Luis Díaz, el inglés Harry Kane y el francés Michael Olise, que han generado muchísima expectativa. Ya 101 goles en lo corrido de esta temporada en todas las diferentes competiciones. El Bayern Múnich, que además ya es el campeón de la Bundesliga y que de hecho le esperan 2 títulos más para lograr ese triplete. En todo caso, el equipo que gane esta noche aquí se enfrentará al Arsenal el 30 de mayo en Budapest. Vamos ahora en directo a Valle de Bravo, en México. Allí está Jorge Hurtado con la agenda del día que pasa por el gobierno y nuevas denuncias migratorias. Jorge, un saludo para ti. Buenas tardes. Para empezar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita México. ¿Cuál es la reacción de la presidenta Sheinbaum, que está retomando la cercanía con el gobierno de Pedro Sánchez, del que Ayuso es opositora?
Fue una crítica bastante fuerte a la visita al país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sheinbaum calificó de trasnochados incluso a quienes impulsaron la gira de Ayuso en México y cuestionó el respaldo que ha recibido de sectores de la oposición mexicana. ¿A qué la traen?, se preguntó esta mañana durante la conferencia matutina, asegurando que algunos actores políticos creen que la figura de Ayuso les dará legitimidad, dijo la presidenta, que vinculó a Ayuso con posiciones conservadoras sobre la conquista española, los programas sociales y también la desigualdad, e ironizó de alguna forma sobre su defensa de la figura de Hernán Cortés. Aún así dijo, tiene derecho a hablar, México es un país libre, pero llama la atención quiénes son los que la apoyan, se preguntaba esta mañana. Sheinbaum descartó que la visita vaya a deteriorar de alguna forma las relaciones diplomáticas con España, en un momento en que ambos gobiernos, el español y el mexicano, intentan recomponer estos vínculos tras años de tensiones, una fractura en la relación bilateral que comenzó durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador. El episodio ocurre también semanas después de que Sheinbaum viajara a Barcelona para participar en una cumbre de gobiernos progresistas que fue organizada por el mismo presidente español Pedro Sánchez, y Sheinbaum aprovechó el caso para criticar al conservadurismo mexicano, al que acusó de históricamente respaldar proyectos de intervención extranjera en el país. La visita de Ayuso incluyó encuentros con algunas figuras de la oposición, con alcaldes. Oficialmente la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, según el gobierno español, busca intensificar, el gobierno de la Comunidad de Madrid decía que busca intensificar las relaciones económicas y culturales entre Madrid y México. Según el gobierno regional español, México se ha convertido en uno de los principales socios económicos de Madrid. Actualmente es el segundo mayor inversor del continente americano en la región, solo por detrás de Estados Unidos. Y bueno, Isabel Díaz ha participado en varios eventos, homenaje a Hernán Cortés, también algunas obras culturales que hablan sobre esta relación de la conquista española, y bueno, sin duda está avivando el panorama político aquí en México. Bueno, Jorge, eso es un tema, pero además hay denuncias en Ciudad de México sobre redadas migratorias similares a las de la ICE en Estados Unidos. ¿Cómo es este tema? Una situación bastante inusual, ya que los reportes hasta ahora de estas redadas han ocurrido en las zonas fronterizas, en ciudades como Tapachula, pero ahora medios locales y organizaciones de apoyo a refugiados denunciaron presuntas redadas migratorias realizadas durante la última semana en distintos puntos de la Ciudad de México. Estos operativos habrían ocurrido principalmente en las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo en la ciudad, con participación de agentes del Instituto Nacional de Migración y las Fuerzas de Seguridad Mexicana. Uno de los casos, de hecho, fue reportado por el Centro de Atención al Migrante, de la detención de una migrante. Horas después, en redes sociales también circularon videos de estos presuntos operativos en lugares públicos como centros comerciales, donde se observa a agentes de migración haciendo requisas y también haciendo preguntas a personas. Diversas organizaciones civiles expresaron una profunda preocupación por estos operativos y advirtieron que las personas detenidas, entre estas personas que han sido detenidas, habría solicitantes de asilo, refugiados y personas en proceso de regularización migratoria. También informaron que algunas personas detenidas estarían siendo trasladadas a estaciones migratorias como Las Agujas para luego ser reubicadas en otros estados del país. Las organizaciones recordaron que muchas personas hoy en México no pueden demostrar su situación migratoria debido al rezago en los trámites de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. También alertaron sobre posibles riesgos al debido proceso, al derecho al asilo, al principio internacional de no devolución. Y bueno, hasta ahora, hasta el momento, las autoridades migratorias mexicanas no han emitido una explicación pública detallada sobre estos operativos que al parecer continúan en curso y mantienen en alerta a todas las organizaciones de sociedad civil y organizaciones lideradas por refugiados que están pues denunciando estos operativos en la Ciudad de México. Jorge, muchas gracias a ti por la información. Es el momento ahora de nuestro reportaje de hoy, que nos lleva hasta Francia, porque el costo del fraude social sigue siendo un problema en el país. La lucha contra el trabajo no declarado sigue preocupando a las autoridades. Esta es la historia.